Se cuenta la historia de un hombre que había sido sentenciado a la muerte. El día en el cual él iba a ser decapitado, el rey tuvo bien en poder presenciar la ejecución a la cual él había sido condenado. Cuando el rey llegó a aquella escena, el rey se acerca al hombre y le dice: ¿acaso tendrás algún deseo, un último deseo antes de morir? Y el hombre, con mucho miedo, le dice: mi señor, mi rey, lo único que pido es un vaso de agua. El rey se sorprendió que le pidiese un deseo tan fácil. Fue así que mandó a sus súbditos que le trajeran agua. Le dieron el vaso de agua, pero el miedo a morir era tanto que no pudo llevar el vaso hasta sus labios. El rey, para tratar de ayudarlo, le dijo: tranquilízate, te doy mi palabra de honor que nada te va a suceder mientras no hayas terminado de beber esa agua. Aquel hombre condenado a muerte confió en la palabra del rey, así que tomó el vaso y derramó el agua. Rápidamente el agua fue absorbida por la seca tierra. Y el rey, al haber dado su palabra de honor, se vio en la obligación de poder cumplir su palabra. Una decisión le salvó la vida. En la historia de hoy, en el mensaje que quiero compartirte, hay la historia de un hombre que por una mala decisión, él llevó al fracaso, él llegó a la miseria. Por eso hemos llamado a este mensaje del éxito al fracaso. En un mensaje anterior mencionábamos la importancia de tomar decisiones correctas en la vida, porque las decisiones que tomemos pueden llevarnos al fracaso o al éxito, a la vida o a la muerte. Y en la historia de hoy conoceremos algunas enseñanzas importantes para poder ser felices en la vida. Y la historia que hoy quiero relatarte se encuentra registrada en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. Escucha atentamente, voy a leer para poder introducirnos al mensaje de hoy. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí se está hablando acerca del rey Usías. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Dios, él le prosperó. E hizo en Jerusalén máquinas. El versículo 15 nos dice lo siguiente: que hizo en Jerusalén máquinas que eran inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y noten lo siguiente: y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Es interesante. La obediencia a Dios trae prosperidad. Y la prosperidad que Dios da no solamente se limita a riquezas, a tener dinero, fama, poder, sino que la prosperidad que Dios da es tener significado, propósito de vida, el saber por qué existes, cuál es tu misión, tu razón de ser. Y en esta ocasión, el rey Usías, él persistió en buscar a Dios. Él tomó la decisión que en su reinado se tenía que buscar a Dios. Y como consecuencia de esto, el texto es claro al mencionar que en los días en que Usías buscó a Dios, Dios lo prosperó grandemente. Su fama se hizo tan fuerte, tan grande, que países de alrededor venían hacia él tan solo para poder conocerlo. Algo similar a lo que sucedió con Salomón. Salomón, en sus días en el cual buscó a Dios, Dios lo prosperó grandemente.
Tanto así que de diversas partes del mundo venían tan solo para conocer la fama. Y Usías, este rey que persistió en buscar a Dios, fue bendecido tremendamente por el Señor. Porque vuelvo a repetir, la obediencia a Dios trae prosperidad. Pero hay algo interesante. Hoy en día se suele predicar y a veces llegamos a caer en la tentación de buscar a Dios solamente por interés. Si es que Dios me bendice, yo lo busco. Pero la verdadera fidelidad consiste en buscar a Dios en los buenos y en los malos momentos. Y Usías persistió en buscar a Dios. Esa palabra persistir involucra que Usías no solamente buscaba a Dios cuando las cosas le iban bien, cuando tenía salud, cuando las cosas salían como él quería, sino que la palabra persistir involucra obediencia, fidelidad en los buenos y también en los malos momentos. Ahora bien, yo no quiero aquí tal vez hacer tanto énfasis al dinero, porque a veces se corre el peligro de poder malinterpretar con el texto, o en este caso con la famosa teología de la prosperidad. Pero es verdad, cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú estás dispuesto a obedecer a Dios, a invertir tu vida, tus recursos, tus talentos, Dios te bendice. Yo recuerdo muy bien la historia de una mujer llena de fe que nos ayudó grandemente en una cruzada de evangelismo que hacíamos. Era una campaña que los gastos eran muy fuertes, ascendían los 20,000 soles. Y ella nos apoyó prácticamente con la mitad, prácticamente asumiendo la totalidad de los gastos. Y ella me dice algo interesante. Cuando yo leo en la Biblia, me decía ella, tú puedes comprar una casa, tú puedes comprar un carro, puedes comprar la mejor ropa, puedes comprar un buen celular. Y no es que eso esté mal, eso está bien. Pero al menos en la Biblia no hay ninguna promesa de parte de Dios que te va a bendecir por invertir el dinero de esa manera. Pero sin embargo, cuando uno está dispuesto a dar de lo que Dios da, para poder ayudar a otros, para poder compartir el mensaje de Dios para más personas, hay grandes bendiciones. Probadme en esto, dice la Biblia, yo abriré ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces la obediencia a Dios trae prosperidad, tanto así que Usías fue tremendamente obedecido por Dios hasta hacerse poderoso. Ahora, escúchame lo que voy a decir. Presta atención. La prosperidad trae consigo la tentación de apartarse de Dios. Vuelvo a repetir. La prosperidad trae consigo la tentación de apartarse de Dios. Y fue eso que pasó con Usías. Cuando él ya era poderoso, cuando su fama se extendió en gran manera, él se dejó apoderar por un sentimiento de orgullo, de tentación. Mira lo que el texto de Segunda de Crónicas 26, versos 16 al 19 y 19 explica la mala decisión que le costaría todo un sufrimiento, toda una vida de sufrimiento a este rey que había sido tremendamente bendecido por Dios. El texto literalmente expresa: mas cuando Usías ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incensario. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira a Dios, y en su ira contra los sacerdotes
le brotó una lepra y de esta manera fue la enfermedad lo que acabó con el rey Usías. Es interesante, la obediencia a Dios trae bendición, trae prosperidad. Y la prosperidad también trae consigo la tentación de apartarse de Dios. Es fácil buscar a Dios cuando a veces los problemas llegan a nuestra vida, porque en los momentos de aflicciones uno tiende a buscar a Dios. Pero cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, a veces se da la tentación de decir, ¿para qué voy a necesitar a Dios si tengo todo? Y a veces se olvida al dueño, al causante, al dador de todas las cosas que tenemos. Recuerdo que en cierta ocasión visitaba parte de la sierra de Trujillo y ahí conocí una historia interesante. Era una familia llena de felicidad, muy unida, se practicaban buenos valores, una familia tal vez ejemplar como todas quisieran tenerlo, hasta que en algún momento la familia se dio cuenta, logró conseguir, se dieron la sorpresa que en los terrenos que ellos tenían habían encontrado oro. En sus terrenos había una mina de oro. Fue así que ellos hicieron las excavaciones para poder extraer el mineral y se encontraron, en este caso, extrayendo la vena de oro. Encontraron la vena de oro. Y eso les dio tanta felicidad. Y de lo que eran ricos se convirtieron, de lo que eran pobres se convirtieron en ricos. Y esa nueva realidad hizo que ellos cambiaran su forma de vida. Y el dinero hizo que el esposo comenzara a tomar, a hacerse un adicto al alcohol, comenzó a salir con otras parejas, comenzó a hacerse mujeriego y tantas cosas que fueron destruyendo el matrimonio. Y en algún momento, cuando el hogar llegó a su máxima crisis, al punto clímax, a punto de poder separarse, aquella esposa se va a la mina muy de noche y hace una oración a Dios y le dice: querido Dios, antes, cuando no teníamos dinero, vivíamos más unidos, nuestra familia era feliz. Ahora, por el dinero, nuestra familia está a punto de destruirse. Por favor, Señor, quítanos el dinero, quítanos el oro, que ya no podamos encontrar más mineral. Solamente te pido que me des lo necesario para vivir, para poder sustentarme, para poder alimentarme, lo necesario para poder satisfacer nuestras necesidades. No pasó ningún mes y ya no más encontraron más mineral. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque muchas de las veces el ser humano, cuando tiene riquezas, el ser humano cuando comienza a irle bien, tiende a tener esa tentación que tuvo Usías, de dejarse dominar por ese sentimiento de soberbia, de orgullo, creer que uno puede ser feliz lejos de Dios a nuestra manera. No necesito a Dios para ser feliz. Yo quiero hacer mi vida, quiero ser libre, vivir a mi manera. Pero siempre que el ser humano se aleja de Dios, termina mal. Y es interesante que cuando Usías decide rebelarse contra Dios, Dios manda una enfermedad para Usías, una enfermedad de lepra. La lepra llegó a su vida. ¿Sabe? La lepra en aquel tiempo era una enfermedad, tal vez la peor enfermedad que existía. Se dice que una persona con lepra puede dormir
y los roedores podían venir hacia él y comían parte de su cuerpo, y la persona ni siquiera podía notarlo, porque el cuerpo se adormece, no siente, la carne se cae a pedazos. Y Uzías fue gravemente herido a causa de sus rebeliones por Dios. Ahora, ¿sabe por qué Dios permite que muchas veces vengan problemas a nuestra vida? Porque los problemas de la vida nos hacen acercarnos a Dios. Dios no fue el causante de la lepra de Uzías. El causante de su lepra fue el mismo Uzías. Ahora, ¿por qué Dios envió lepra a Uzías? Una de las razones es porque en los problemas nosotros tendemos a acercarnos a Dios, a poder ver y cuáles son nuestros errores. Yo me imagino a Uzías sufriendo, reconociendo y diciendo: ¿por qué me alejé de Dios? ¿Qué de malo me había hecho Dios? Lo único que recibí de parte de Dios fue bendición. Tal vez Uzías se lamentó toda una vida, pero ya no había vuelta atrás. Por eso, yo no sé cómo va a sonar esto, pero el mismo Dios que hoy te prospera es el mismo Dios que también se puede convertir en tu enemigo si tú te apartas de Él. ¿Sabes? El mismo Dios que hoy te ayuda a ganar tus batallas es el mismo Dios que te puede castigar con la misma intensidad con la que te bendijo, si es que permites que tu corazón se enaltezca y se rebele contra Él. Muchos reyes de Israel sufrieron grandes tragedias tan solo porque se apartaron de Dios. Yo quiero terminar mi mensaje regalándote una bonita historia, una historia de inspiración y que tal vez nos puede hacer reflexionar en la vida. Estaba en cierta ocasión en la sierra, en la parte de Apurímac, y allí conocí a un hombre que realmente me inspiró mucho. Su vida me inspiró, realmente fue un ejemplo. Él siempre venía a mí y él me decía: Joel, ¿gustas en poder ayudarme a predicar? Y yo le decía: pero está lloviendo. Y él me decía: pero la lluvia no es un obstáculo para poder visitar a las personas. Él traía un poncho de agua y salíamos juntamente con él. Era una persona que se esforzaba bastante, dedicaba su tiempo, su vida, realmente un hombre tremendo de fe. Y en cierta ocasión yo le digo: ¿usted siempre fue así? Y él me dice: no entiendo, ¿cómo así? Y yo le digo: pero es que a usted no lo detiene ni la lluvia, no lo detiene ni el sol. ¿Qué es lo que le motiva a servir a Dios tan fervientemente como usted lo hace? Y él me dice: oh, es una larga historia. Él cuenta que en la parte de su pie él tenía un pequeño lunar, y en cierta ocasión él va a jugar fútbol, y la parte donde estaba el lunar, él sufre una herida, comienza a salir sangre. La herida no sanaba, fue al médico y le dice: Señor, usted tiene cáncer, y la única forma de poder salvarlo es tener que amputarle parte de su pierna. Y él allí pensó y dijo: ¿qué voy a hacer en mi vida sin un pie? ¿Qué puedo hacer en mi vida si llego a perder parte de mi pierna? Ya no voy a poder caminar, voy a ser un inútil. Y fue allí que comenzó a acercarse a Dios y no sabía qué hacer ante esa realidad que
tocaba afrontar. Y allí él dijo algo interesante: mira, Señor, tú creaste al hombre del polvo de la tierra y bastó solamente un soplo de vida para que él pueda moverse. Ahora el médico me ha dicho que ya no hay cura para mí. Pero Señor, tú puedes hacer un milagro. Si es que quieres curarme, bien, pero Señor, hágase tu voluntad. Pasó el tiempo y él no decidió operarse. Corría el riesgo también de perder toda una pierna, que la infección se viralizara. Pasó el tiempo, fue consumiendo algunos medicamentos y milagrosamente las heridas que él tenía comenzaron a sanar hasta que cicatrizaron. Final de la historia, él quedó completamente curado. Y cuando yo le preguntaba ¿qué es lo que le motiva a poder predicar, servir a Dios con tanta fuerza? Y él me dice: ¿cómo no agradecer a Dios si es gracias a Él que estoy caminando? Y él me dice: ¿cómo no agradecer a Dios si gracias a Él aún sigo con vida? Mi amigo, yo no sé la vida que usted está viviendo. Quizás al igual que Usías, tú fuiste grandemente prosperado por Dios, mas por las circunstancias de la vida tú te apartaste y hoy estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. Sin embargo, aún puede haber esperanza para ti. Tal vez Dios no te logre curar como curó a este hombre, pero a fin de cuentas Dios está más interesado en nuestra salvación que en nuestra sanación. Porque tú puedes ser un hombre completo, tener todas tus partes completas e ir completo al infierno y no salvarte. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Tú puedes ser el hombre más millonario del mundo, pero ¿de qué serviría si a final de cuentas pierdes tu vida? Por eso es que a veces Dios permite que vengan tragedias a nuestra vida, porque es la única forma de poder salvarnos. Yo me imagino a Dios diciendo: prefiero que sufras unos cuantos años aquí en esta tierra que a perderte la eternidad entera. Yo no sé cómo va a sonar esto, pero yo no he venido a obligarle a cambiar de vida. Ni siquiera Dios nos obliga a poder servirle. Es su decisión, es seguir o rechazar a Dios. Si gusta, usted puede seguir pecando, pero sabe, nadie de los que se ha apartado de Dios ha terminado bien. Me faltaría el tiempo para contar tristes historias de gente que se atrevió a rebelarse de Dios. Tal vez tú estás cansado, pensando en renunciar. Tal vez dices: oh, ¿para qué me arrepentiría? Estaba mejor allá en el mundo. Ahora ya nada puedo hacer de las cosas que antes me gustaba. Pero sabe, la mejor forma de poder usar nuestra vida es usarla para bien. Tal vez hoy usted está lejos de Dios y dice: yo no necesito de Dios. ¿Para qué Dios? Si estoy bien, tengo salud, tengo riquezas, tengo tantas parejas. Como que de repente, como aquel hijo pródigo, también tú dices: oh, esa es la vida que necesitaba. Pero sin embargo, no hay humano sobre la tierra que haya escapado de las consecuencias de sus pecados. Por eso hoy es mejor venir a Dios ahora que hay oportunidad, ahora que estás bien, porque mañana puede ser demasiado tarde. No esperemos como Usías una enfermedad para recién recapacitar de nuestros errores.
Hoy Dios te llama. ¿Cómo estás? Y Dios te invita como estás, con tus errores, con tu vida pasada, porque Él es el único que puede transformarte. Quiere decirle al Señor: transforma mi vida. Quiere decirle a Dios: Señor, por favor, cambia mi corazón. Yo quiero acercarme a ti. Le invito a que pueda hacer esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque nos permites meditar en tu palabra. Gracias porque hemos aprendido que la obediencia trae prosperidad, pero la prosperidad también trae consigo la tentación de poder apartarnos de ti. Pero a pesar de eso, usted usa nuestros errores, usa nuestras malas decisiones para bien, si es que nos volvemos hacia ti. A veces de nuestros problemas tú puedes usarlo para sacar lo mejor de nosotros. Bendice a aquel que está caído. Bendice a aquella persona que en este momento siente que su vida no tiene sentido. Tal vez una enfermedad, la muerte de un familiar. Pero hoy reconocemos que te necesitamos en nuestra vida. Quédate en el corazón de cada persona que escuche este mensaje. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha tomado su decisión por Jesús, tenga bien a escribirnos para poder compartir el gozo de su decisión. Nos encontramos en una próxima edición aquí en Vivir con Propósito.